Promesas del Señor mías son. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, y vamos a leer en el capítulo 17. Capítulo 17, y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar lectura a lo que está escrito en el versículo 13. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Gracias al Señor por hallarnos reunidos, congregados en la santa presencia de nuestro Dios, ya que en esta asamblea también podemos pensar que hay mucha alegría, mucho gozo, mucha felicidad por las bendiciones con que Dios bendice a su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Hijo Santo de Dios estaba a pocos momentos de llevar a efecto la gran obra de la salvación, se postró ante Dios su Padre en oración y en su oración manifestó 7 deseos ante Dios su Padre. Entre los 7 deseos hallamos lo que está escrito en el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él sabía que iba a morir, que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a ascender nuevamente a su lugar de eterna gloria de donde Él vino. Pero antes de irse, oró por los suyos, es decir, por los apóstoles, por los hombres que le siguieron, por los hombres que anduvieron, que estuvieron con Él, porque ellos habrían de quedarse y mientras tanto Él habría de ascender nuevamente a la diestra de Dios su Padre. El anhelo de Cristo era para que su gozo fuera cumplido en ellos, en sí mismos, dice la palabra. Y gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque este deseo del bendito Señor Jesucristo llegó a hacerse una realidad en el corazón de estos en el pasado. Y luego, cuando comenzó la iglesia, comenzó a predicarse el Evangelio, el Espíritu Santo comenzó en cada persona que se entregaba a Cristo a colocar en él o en ella el gozo de Cristo. Muchas veces nosotros escuchamos, mayormente en la predicación del Santo Evangelio, que el Hijo Santo de Dios, cuando estuvo en el mundo, Él fue despreciado, fue desechado,
Se le llamó varón de dolores por cuanto experimentó el quebranto. Pero aún así él mantuvo el gozo en su santo corazón, ese gozo para con Dios su Padre. Era un gozo inefable, un gozo que no se halla en el mundo, que no se hallaba en ese entonces en cualquier ser humano, sino exclusivamente en el Hijo Santo de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer llegó al conocimiento de la verdad, como cuando nosotros, hermanos, llegamos a Cristo por primera vez en la historia de nuestra vida, este anhelo de Cristo llegó a hacerse una realidad en nosotros. El Espíritu Santo colocó el gozo del Señor Jesús en nosotros. Por eso es que cuando el apóstol Pablo les escribió su primera carta a los de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de ese entonces: estad siempre gozosos, les dijo, estad siempre gozosos. El Espíritu Santo anheló no solamente en la vida de estos creyentes de Tesalónica, sino también para con nosotros, para que se mantenga en nosotros el gozo del Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que estemos en este mundo y en este cuerpo de carne, que ese gozo se mantenga en nosotros. Es muy cierto, hermanos, que mientras tanto que el creyente viva o esté en el mundo, hay tantas cosas que tienden a empañar ese gozo en la vida del creyente. ¿Sabe usted qué es el gozo? El gozo es el placer, la alegría, la emoción que produce el Espíritu Santo en el corazón de un hombre o una mujer cuando cree en el Señor Jesucristo. Es un gozo inefable, es un gozo inexplicable. Es algo que no se puede expresar tan fácilmente en palabras, sino que es una expresión muy espiritual y se deja ver o se llega a notar bien conforme a la manifestación de una vida distinta, de una vida diferente, en un cambio producido en la vida, especialmente por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Hay cosas en el mundo que muchas veces causan gozo en la vida, causan alegría. Por ejemplo, cuando alguien compra un terreno, se goza, o un vehículo, o una casa, o cuando una pareja se casa, llegan a sentir un gozo muy grande en la vida. Pero le voy a decir esto, hermano y hermana. Muchas cosas podrán hacer sentir el gozo en el corazón del ser humano, pero no hay nada que se puede comparar con el gozo que produce el Espíritu Santo. Oiga que dice la palabra de Dios, vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer en el capítulo 16.
Versículos que vamos a leer son los versículos 33 y el 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí hallamos la historia tan real y verdadera de este carcelero filipense. En la vida de un pecador, de una pecadora, surgen tantas cosas. Hay hombres que se han quitado la vida, hay mujeres que se han quitado la vida. Lamentablemente se han ido al infierno o se van al infierno. Así estuvo a punto este carcelero filipense de quitarse la vida. Pero gracias a Dios, porque a su alcance había colocado Dios a estos dos santos varones como fueran Pablo y Silas, quienes luego le hablaron la palabra de Dios, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre no rehusó en creer inmediatamente en el Hijo de Dios y creyó. Y luego, después de haber creído en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gracias a Dios por esa buena decisión, por esa buena disposición que hubo en ese hombre, en ese entonces, que luego de haber creído en el Señor Jesús, enseguida fue bautizado. Eso es lo que hace el gozo en el corazón del creyente. Eso es lo que hace la alegría. La alegría en la vida del creyente no es producida por el dinero, no es producido por otras causas, no, sino especialmente por haber llegado al conocimiento de un Dios verdadero, porque la realidad es esta, que hablar de creer en el Señor Jesucristo podría ser fácil para cada uno de nosotros, pero pensar en todo o en cuanto a todas las bendiciones que se obtiene al creer en el Señor Jesucristo, muchas veces nuestra mente no da para poder nosotros saber o llegar a entender todo lo que Dios nos da en el momento de creer en su Santo Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a haber alegría en la vida de un creyente si sabe que Dios en el momento de su conversión le da la salvación del alma, le acredita una bendición por la eternidad por cuanto llega a ser salvo del infierno, del lago de fuego? Llega a ser salvo de la condenación de la cual habló Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Aparte de eso, Dios le acredita sin ningún costo la salvación del alma, el perdón de sus pecados, la entrada a los cielos, el derecho de ser un hijo, una hija de Dios, y aparte de eso, hermanos, la bendición tan grande de vivir o de estar o de morar con Dios por la eternidad.
¡Qué bendiciones realmente! A cambio de eso, o a más de eso, también podemos pensar en la paz, en el gozo que nunca pudo hallar en el mundo y que jamás lo podría hallar ni lo haya el hombre mientras viva. Yo recuerdo a un hombre que a la edad de 100 años se entregó a Cristo e hizo lo mismo de ese carcelero filipense, porque enseguida pidió su bautismo y fue bautizado. 1 año estuvo en comunión y se fue con su Señor. Durante de 100 años, este hombre, yo estoy seguro que no encontró paz, no encontró la felicidad, no tuvo gozo durante esos 100 años en el mundo, sino hasta los 100 años lo llegó a encontrar en Jesucristo. Este carcelero, dice la palabra, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. En otras palabras, llegó a sentir algo más todavía de lo que es el gozo. Llegó a sentir, a experimentar realmente algo que se sobrepasaba o se sobrepasa de lo que es el gozo. Por eso dice la palabra, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El hombre fue bautizado. Lea lo que dice la epístola a los Romanos. Vamos a sacar un versículo aquí en la epístola a los Romanos referente a lo que en pocos momentos se hará en el bautismo. Oiga qué dice la palabra aquí. Capítulo 6 de Romanos, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero las palabras que queremos sacar es lo que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Sabía usted que el bautismo significa sepultura? Eso es lo que hay que pensar, hermanos. No es para colocar miedo en el corazón de los que no han sido bautizados todavía, porque seguramente aquí, en este lado, hay quienes que todavía no han sido bautizados. Aquí también saber cuántas hermanas hay que ya tienen tiempo de haber creído en Jesucristo, pero que todavía no han querido ser bautizadas. Pero esto que le voy a decir no es para colocarle miedo a usted, no es eso. Pero le voy a decir algo. ¿Sabía usted que el bautismo habla de sepultura? Se sepultó. ¿Por qué se sepulta a alguien? Porque murió, ¿verdad? No se va a sepultar a alguien sin antes morirse. Por eso es que cuando alguien deja de existir, le dan tiempo por si de repente resucita, por si de repente vuelve a la vida otra vez. Y pasado las horas, lo llevan a sepultarlo porque están seguros de que ya murió, ya no tiene vida. ¿Por qué se sepulta
en el bautismo. ¿Cuál es la causa de ello? Porque el que va a ser bautizado o sepultado murió espiritualmente para el mundo. Por eso es de que se canta un himno que dice: sabes, mundo, que hasta ayer estuve en ti. Al salir del agua, a eso se le llama resurrección. ¿Qué quiere decir la resurrección? Significa tener una nueva vida o una vida nueva, diferente, distinto a lo que era antes de haber sido sepultado. Por eso es de que después del bautismo empieza a verse la diferencia en el hombre o en la mujer que antes se entregó a Cristo y luego fue bautizado. Empieza a verse una diferencia. Se nota en él un cambio, que ya no es el mismo de ayer, no. Ya no es la misma de ayer, no. ¿Por qué? Porque ya fue sepultada. Qué lindo es pensar en eso, ¿verdad? Es cuando se empieza a ver una diferencia, un cambio de vida, una vida nueva en el hombre o en la mujer. Y eso es parte del gozo, de la alegría que produce el Espíritu Santo. Pero eso es en cuanto a los que realmente experimentan ese gozo de haber creído en el Señor y de pedir su bautismo para ser bautizados, con el fin de servirle al Señor, con el fin de manifestar una nueva vida ante el mundo que nos rodea, ante el mundo que nos ve, que nos contempla cada día, ante el mundo que está a la expectativa de nuestra vida. Porque muchas veces hay bautismos, hay quienes que piden su bautismo, pero solamente lo hacen con una condición. Muchas veces, mayormente entre la juventud, a veces el joven pide su bautismo porque la señorita se lo pide, ¿verdad? Bautícese, así si nos casamos. Sí, dice el joven, yo quiero mi bautismo, pero solo con el fin de poder casarse, ¿va? Lo mismo hace la señorita también. Yo quisiera que nos casáramos, pero yo no soy bautizado, voy a pedir primero mi bautismo. Entonces sí, pues con una intención lo hacen, con tal de poder casarse. Y eso es cuando va mal, porque no se hace algo realmente con un propósito que agrade a Dios, porque es un buen propósito para servirle a Dios. Por eso, cuando alguien se bautiza realmente para darle cumplimiento a los deseos de Dios nuestro Padre, para manifestar delante de Dios el Padre una obediencia o el cumplimiento de la justicia, como dice la palabra. Cuando se hace de esa manera es cuando el creyente mantiene su gozo y sigue su camino gozoso, como fue en la vida de este hombre en el pasado. Lea lo que está escrito. Vamos a leer en Hechos capítulo 8. Oiga la otra historia tan real de este hombre en el pasado.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37 en adelante. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oiga la historia de este hombre, oiga hermano. ¿Cómo atrae realmente, cómo despierta realmente una alegría saber cómo fue la acción de este hombre luego de haber sido bautizado? Dice la palabra que estamos dando lectura: y siguió gozoso su camino. Su gozo no fue un gozo momentáneo, no solamente fue un momento nada más, y que luego haya perdido esa felicidad, esa alegría que había experimentado en el momento de haber creído y de haber sido bautizado. No. Eso es lo que muchas veces da lástima. Cuando alguien, después de haber creído, es bautizado, y después de haber sido bautizado solo parte el pan unos 2, 3 domingos y desapareció. Yo me acuerdo uno por allá, un domingo partió el pan y saber qué se hizo. No. Y yo siempre les aconsejo a los hermanos, cuando hemos tenido la oportunidad de examinarnos para bautismos, yo siempre les digo: el motivo del bautismo es para entrar en comunión. Pero entrar en comunión no es solamente para unos días, no es solamente para unos meses, para un par de años, no, sino que es hasta que el Señor venga, o hasta el momento en que Él nos llame a su presencia individualmente. Ahí se termina, ¿verdad? ¿Qué puede ser de ahí? Ya no puede seguir, ¿verdad? Es cierto que después de la muerte entraremos a una felicidad eterna con Cristo, donde estaremos en una eterna adoración, donde nadie sentirá en su ser alguna congoja o algo que lo entristezca estando allá. No, sino que la felicidad, la alegría, el gozo del creyente será contemplar la presencia de su Señor por la eternidad. Pero mientras tanto, aquí en el mundo, hermanos, hay tantas cosas. Yo me acuerdo de un hombre en una ocasión que me dijo: ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Dijo. En ese entonces el Señor ya me había concedido 8 años. Le dije: pues tengo 8 años de ser cristiano. Mucho tiempo, dijo. ¿Por qué mucho tiempo? Pues me dijo: 8 años llevas, y 8 años, ya es tiempo que caiga, dijo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría, dijo, si mucho, 2 años, 3 años y ya van para afuera otra vez, dijo. No es así. El motivo del bautismo es para entrar en comunión, es para dedicarse al servicio del Señor. Si es un varón, su deber es orar mucho al Señor para ver en qué lo va a ocupar el Señor en su obra. Si es una hermana, su deber es orar suficientemente para ver en qué la va a ocupar el Señor en su obra. Ya que en la obra del Señor, hermanos, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer.
Yo siempre he dicho que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, luego después de bautizarse, uno no sabe, y nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer en la obra del Señor, para qué nos iba a ocupar. Los que han llegado a ser siervos por la gracia de Dios, cuando se convirtieron, no dijeron ellos: yo me voy a convertir, me voy a bautizar porque voy a ser siervo. No, nada de eso. Yo me voy a convertir, me voy a bautizar porque voy a ser anciano. No, nadie sabe de eso, sino a través del tiempo el Señor sabe en qué va a usar a sus hijos. Para eso es el bautismo. No es para unos días, no. Un ejemplo hallamos aquí en este hombre de Dios que dice la palabra: y siguió gozoso su camino. Todo el tiempo de su peregrinación se mantuvo ese gozo, como le vuelvo a repetir, aunque hay cosas que muchas veces tienden a empañar ese gozo que un día el Espíritu Santo colocó en nosotros, hermanos. Vienen las enfermedades, vienen las tribulaciones en la vida, vienen los momentos difíciles por las cuales muchas veces el Señor quiere que pasemos. Pero Él anhela que, aunque tal vez afligidos, desesperados, tristes, sin dinero, enfermos, pero que se mantenga ese gozo que un día sintió cuando se convirtió y cuando fue bautizado. Oiga, hermano, qué lindo, ¿verdad? Siguió gozoso su camino. Así quiere el Señor con nosotros. Que se mantenga esa alegría, ese placer, esa emoción que produce el Espíritu Santo en nosotros. Para que así, mientras lleguemos a la meta, para que lleguemos al final, ya sea de nuestra peregrinación como humanos o la peregrinación de la iglesia sobre la tierra, pero nos vayamos con el Señor, llevando en nosotros ese gozo que colocó el Espíritu Santo en nosotros desde cuando nos convertimos y fuimos bautizados, para que en todo, hermanos amados, nuestra vida sea para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Gracias damos a Él por su palabra, que nos ha hecho oírla, y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.